Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Esta es nuestra imagen del día. 17.390 millones de pesos al año se ganará James Rodríguez tras su llegada al Real Madrid. El cucuteño recibirá unos 1.500 millones de pesos mensuales, 48 millones de pesos diarios, 2 millones por hora y 335.000 pesos por minuto. Este es el precio de la excelencia. Buenas noches, estas son las noticias de las 6:30 por aquí, por Telecaribe. Las noticias de la región, Colombia y el mundo están aquí y ahora. Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad. Recuerde que usted también nos puede ver a través de nuestra página web como www.lasnoticias6-30 de telecaribe.com. En Facebook estamos como Las Noticias 630 y en Twitter como @lasnoticias630. Aquí están los titulares que en el día de hoy hacen noticia. Brigada 13 del Ejército mató a Jaime Garzón. El director Plaza Acevedo fue llamado a juicio. El oficial se encuentra prófugo de la justicia y había sido condenado por la muerte del industrial Benjamin Kudari. Gobierno destina 36.000 millones de pesos para mitigar sequía. 15.000 se invertirán en la adquisición de equipos aéreos para apagar incendios. Los 7 departamentos costeños, los más afectados. Los tíos son los que más abusan de los niños. En su orden le siguen los primos y hermanos. Así lo indica Bienestar Familiar. La reforma a la justicia quedaría viva si el Consejo de Estado anula la convocatoria a extras realizada por el presidente de la República. Nuevo caso de sicariato en Soledad. Asesinan a hombre que había sido víctima de atentado el pasado mes de junio. El Santiago Bernabéu recibió hoy a su nueva estrella, James Rodríguez. Muchísima atención, a juicio fue llamado el ex coronel Jorge Eliezer Plaza Acevedo, exdirector de inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, señalado de participar en el crimen del periodista Jaime Garzón. En manos de la Brigada 13 del Ejército estaría el crimen del periodista y humorista Jaime Garzón. Así lo dejó ver la Fiscalía luego de llamar a juicio al prófugo exdirector de inteligencia de esta brigada, el coronel en retiro Jorge Eliezer Plaza Acevedo, señalado por el extraditado jefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, de ser el encargado de hacer el seguimiento al periodista y luego suministrar la información para que los sicarios le dieran muerte. Según alias Don Berna, Plaza Acevedo fue uno de los 5 miembros del Ejército Nacional que coordinó tan execrable crimen, luego de una reunión entre miembros del extinto DAS y exjefes paramilitares en las que ordenaron una serie de asesinatos en contra de quienes consideraban tenían una opinión crítica en el país. Del hoy llamado a juicio coronel en retiro Plaza Acevedo, se conoció que tiene una condena de 40 años por el secuestro y muerte del industrial israelí Benjamin Kudari, que también se desempeñaba como jefe de inteligencia de la Brigada 12 del Ejército con sede en Urabá, quien dependía directamente del controvertido general Rito Alejo del Río, y sería este quien lo llevó en 1998 a ser jefe de inteligencia de la Brigada 13 en Bogotá. Y el gobierno nacional, a través de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, anunció millonarias inversiones en los departamentos de la región Caribe para mitigar los efectos de la sequía. De igual forma, el presidente del Senado, José David Name, solicitará un comité en Soledad y declarará la emergencia económica. Debido a la situación crítica que presenta la región Caribe por la sequía, el gobierno nacional invertirá 36.000 millones de pesos en planes para abastecimiento de agua y prevenir y controlar incendios forestales. La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo informó que de estos dineros serán invertidos 20.000 millones para la adquisición de aviones y equipos aéreos para atender incendios forestales y otros 13.000 millones para dotaciones para atender las emergencias con los cuerpos de agua en los departamentos de la región. Por otra parte, ante la alerta por los graves efectos del fenómeno del Niño, el presidente del Senado, José David Name, concertó un comité con el presidente de la República, Juan Manuel Santos, ministros y gobernadores del Caribe colombiano en el municipio de Soledad Atlántico este jueves para declarar la emergencia económica. Declarando la emergencia económica que le estoy solicitando al señor presidente
pues los trámites serían mucho más expeditos y le darían a los señores gobernadores unas facultades para que pudieran a contratar y agilizar los procesos en favor de todos de la agricultura. La prioridad será iniciar procesos de mitigación y prevención. El tema de la agricultura, de la ganadería y todos los problemas que tiene esa situación. Y el tema del agua potable para los ciudadanos, como en Santa Marta, La Guajira. Tatiana Martínez Olivo, Las Noticias, un compromiso con la verdad. El IDEAM explicó que el verano que se siente en La Guajira no es consecuencia del fenómeno del Niño todavía, son efectos acumulativos de la escasez de lluvia de los últimos 2 años. Este es el verano que se observa en gran parte del departamento de La Guajira, afectado por la sequía. La falta de agua ha provocado millonarias pérdidas en el sector ganadero y agropecuario. Las autoridades aseguran que se necesita una pronta intervención del gobierno nacional. Exigiendo de parte del gobierno nacional que se mire el departamento con unos ojos de mayor bondad, diría yo, ya en la situación que se está viviendo, porque esto colapsó. El tema del agua ya no da más espera. Se presentó un proyecto buscando una solución inmediata porque la necesitamos. En el departamento hay una gran preocupación porque lo que se observa es apenas un pequeño reflejo de lo que puede ser la entrada del fenómeno del Niño durante los meses de octubre, noviembre y diciembre. La información desde la capital Guajira, con Yuri Reales Magdalena en Las Noticias, un compromiso con la verdad. Muy bien, y continuamos con más información importante aquí en Las Noticias. 10.000 millones de pesos en pérdidas deja el fenómeno del Niño a los cultivadores de maíz en el departamento del Cesar. Ante la escasez de las lluvias en gran parte del Cesar, son muchos los cultivos que se han perdido por la falta del agua. Y en esta capital, el director de FENALCE Cesar dio a conocer las cifras de cultivos de maíz que se han perdido, ya que en algunos sitios el cereal no creció y en otras los agricultores se quedaron esperando las lluvias para sembrar. Vamos a hablar de 5.330 hectáreas de maíz que se dañaron en todo el departamento del Cesar. Esto es grave en el entendido de que, si bien es cierto, la mayoría de los agricultores, cuando vieron la afectación de sus cultivos, pues apenas habían invertido, póngale usted que un 60%, estamos hablando de 1.900.000 pesos por hectárea. De la misma forma, el dirigente confirmó las pérdidas que dejan las 5.000 hectáreas que no produjeron por culpa de este fenómeno. Los costos por hectárea, decía que de maíz tecnificado más o menos estamos hablando de 3.200.000, y de maíz tradicional, que es una franja bien grande, estaríamos hablando de 1.300.000, 1.400.000. O sea, si sumamos todo esto, estaríamos hablando más de 10.000 millones de pesos. En Valledupar, un compromiso con la verdad. Para Las Noticias les informó Ramón Meneses. Sigue preocupando el aumento del delito de abuso sexual a menores. Niños y niñas entre los 7 y 11 años son los que más sufren este flagelo. De los más de 157 casos de abuso sexual a menores de edad denunciados en lo que va de 2014 en el Atlántico, en su mayoría un familiar fue el agresor. Las estadísticas muestran que en el mayor de los casos, con un 31%, son los tíos quienes más abusan de los menores, debido a que cuentan con la confianza de los padres para dejarlos al cuidado de sus hijos. Con un 28% se encuentran los primos, los hermanos en un 21%, seguido de los mismos padres con un 8%, padrastros y abuelos con un 7 y 5% respectivamente. Carolina Caparroso, directora de la Fundación Camies, explica qué se debe hacer para evitar esta clase de abuso en los niños. Nosotros estamos desarrollando una campaña de prevención, ¿ya? El propósito de prevenir precisamente es lograr que en un futuro muy cercano haya niños felices, haya niños sin problemas de depresión, sin problemas de angustia. Para eso nosotros hemos desarrollado todo un cuento ilustrado, donde a través del cuento, a través de las canciones, a través de todos sus sentidos, ellos puedan entender que pueden decir que no. Este delito contra menores se da en mayor rango entre los niños y niñas de 7 a 11 años. En un 83% de los casos, las víctimas son las niñas y en el otro 17% corresponde a los niños. Flor Díaz Ospino, Las Noticias, un compromiso con la verdad. Región Caribe, las cifras de embarazo en la adolescencia son realmente preocupantes. Las edades oscilan entre los 15 y 19 años. En
En Colombia, el 19,5% de las adolescentes están o han estado embarazadas. La fecundidad adolescente en mujeres se sitúa entre los 13 y 17 años. De cada 100 nacimientos en la región, 10 son de madres adolescentes. El embarazo en menores de edad está estratificado. La población rural e indígena es la más vulnerable. El adolescente pobre tiene menor educación, vive en un ámbito de pocas oportunidades y el acceso a la información, como el uso de anticonceptivos, es nulo. En la región Caribe, la cifra de embarazos en la adolescencia advierten que 1 de cada 5 mujeres en edades entre los 15 y 19 años está embarazada. En Barranquilla, la proporción es de 19,3%, es decir, que de cada 100 mujeres embarazadas, 19 están en el grupo de 15 a 19 años. En el Atlántico preocupan las alarmantes cifras de soledad. El Hospital Materno Infantil reportó que solo en ese municipio en el año 2013, 95 niñas entre 10 y 14 años fueron madres y en lo que va corrido de 2014 ya son 694 las adolescentes que han dado a luz. Flor Díaz Ospino en Las Noticias, un compromiso con la verdad. En manos del Consejo se encuentra la reforma a la justicia. Esta corporación deberá estudiar la ponencia de la magistrada Claudia Rojas. En manos del Consejo de Estado estará revivir la reforma a la justicia. La sala plena deberá estudiar la ponencia de la magistrada María Claudia Rojas, quien pidió declarar nulo el decreto que emitió el presidente Juan Manuel Santos, en la que convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para archivar la fallida reforma. De prosperar la nulidad, podría revivirse la polémica reforma que daba beneficio a los congresistas, eliminando la pérdida de investidura, y a los magistrados de las altas cortes, ampliándole su periodo a los 12 años. Uno de los más críticos a esta propuesta fue el ministro Alfonso Gómez Méndez, quien dijo que espera que el Consejo de Estado no dé paso. De ser así, habría desbarajustes en el sistema judicial. Y la Perla de América está lista. Conciertos gratuitos, juegos náuticos y de playa, capitanas de alto nivel deportivo. Ven a Santa Marta del 7 al 10 de agosto de 2014. Invitan el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Fondo Nacional de Turismo y Alcaldía de Santa Marta. En otros hechos importantes, defensores de derechos humanos rechazaron la propuesta de la bancada uribista que buscaría dejar en libertad a los exmiembros de las fuerzas públicas y altos funcionarios del gobierno pasado requeridos por la justicia ordinaria. De inconstitucional y descabellada, calificaron el defensor de derechos humanos Juan David Ortega y el senador del Polo Democrático Iván Cepeda la propuesta de la bancada uribista de realizar una reforma constitucional orientada a que miembros de las fuerzas militares, como el coronel en retiro Alfonso Plazas Vega y otros oficiales procesados por la justicia ordinaria, queden en libertad. Aseguraron que dicha propuesta buscaría también que altos funcionarios del pasado gobierno requeridos por la justicia, como son el excomisionado de paz Luis Carlos Restrepo, el prófugo exministro Andrés Felipe Arias y la también requerida por las autoridades por chuzar y perseguir periodistas María del Pilar Hurtado, reciban algún tipo de amnistía. Para los defensores, esto implicaría que una serie de crímenes atroces cometidos en el país se cubran bajo la sombra de la legalidad y queden en la impunidad. Y aquí lo que estamos es frente a la comisión de graves delitos que se han cometido. No olvidemos el caso de Luis Carlos Restrepo, que presentó al país todo un engaño alrededor de falsas desmovilizaciones de grupos de guerrilleros. El senador Iván Cepeda, reconocido por su defensa de los derechos humanos, aseguró que esta propuesta es una burla a las víctimas. Además, abriría las puertas de las cárceles a que personas que han sido condenadas por eventualmente crímenes de lesa humanidad sean inmediatamente puestos en libertad. Eso es realmente muy contradictorio y pone realmente bien entredicho lo que ha aseverado Uribe y sus compañeros en términos de que están por la paz sin impunidad. Bueno, ¿a qué se refieren cuando piden precisamente impunidad para los miembros de la fuerza pública? Para el parlamentario, la controversia ahora vendrá de la mano del gobierno, que anunció que se restablecería el fuero militar. Es hora de hacer una primera pausa comercial aquí en Las Noticias y ya regresamos con muchísimo más de nuestro compromiso con la verdad.